presidente. En el uso de la palabra, el asambleísta Gustavo Jara Espinosa, ponente del informe de la comisión. A la Ley de Seguridad Social y a la Ley del BIES fue presentado como una iniciativa ciudadana, como una iniciativa popular, cumpliendo todos los requisitos tanto en el Consejo Nacional Electoral cuanto en esta asamblea. Este proyecto contó con la participación del proponente, que tuvo plena libertad para expresar su iniciativa en las sesiones de la comisión, y consideramos en su momento que la conformación del Consejo Directivo del IES debía representar a los diversos sectores y sobre todo a los jubilados, como señaló la Corte Constitucional en su sentencia número 019-16 sin CC del 22 de marzo de 2016, y que en noviembre del 2021 la Corte Constitucional, mediante otra sentencia número 70-20-IS/21, llamó la atención a la Asamblea Nacional por el incumplimiento parcial y tardío de la obligación de legislar conforme al directorio, a lo que especificaba en el directorio. El dictamen sobre la objeción parcial por inconstitucionalidad de este proyecto de ley señaló que si bien pueden ser más de 3 miembros los que conformen el directorio del IES, siempre se deberá respetar 2 reglas. Primero, la integración del directorio. La integración del directorio debe respetar la representación igualitaria del sector del Estado, los empleadores y los trabajadores, en su diversidad, y garantizando que todos participen, no solo los gremios, no solamente los colectivos profesionales o las cámaras empresariales. Segundo, que si bien la conformación de la propuesta sugería aumentar 2 vocalías en el directorio, también la función legislativa debería garantizar que las elecciones tengan el debido financiamiento y que no se afecte los fondos propios del IES, que no pueden ser dispuestos por ninguna autoridad en uso distinto que no sea para garantizar las prestaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, esta objeción debe observar 2 sentencias de la Corte Constitucional y un dictamen sobre la objeción de inconstitucional, en la que declara que el texto aprobado por la Asamblea Nacional en los artículos 6 y 7 y 8 sí vulneran preceptos constitucionales. Por esa razón, el artículo 6 y 7, que se relaciona, debe ajustarse al dictamen de la Corte Constitucional, mientras que el texto del artículo 8 del informe no vinculante cumple con el dictamen, que señala que los vocales no pueden ser sujetos de juicio político por la sencilla y simple razón de que la Constitución determina taxativamente quiénes son los sujetos a este procedimiento de control político. Por eso, cumplir los dictámenes y las sentencias de la Corte Constitucional garantiza seguridad jurídica para todos. En extracto me permito reproducir textualmente el párrafo 32 de la sentencia número 70-20-IS/21, que dispone: en consecuencia, como ya ha manifestado esta Corte previamente, una disposición de este tipo no exige actuación alguna por parte del emisor de la norma, en este caso la Asamblea Nacional, por lo que la Ley de Seguridad Social se entenderá automáticamente modificada en los términos establecidos en la sentencia número 019-16-sin-CC, cuando la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus competencias, dicte la norma que atienda a los derechos constitucionales de igualdad y participación, sin que proceda a su análisis mediante una acción de incumplimiento de sentencias. Esto es lo que ordena el máximo organismo de interpretación y aplicación de la Constitución. Con los mandatos constitucionales invocados, corresponde únicamente al Parlamento ecuatoriano cumplirlos. Respetuosos de la justicia constitucional, cumplimos con presentar textos técnicos alternativos para responder a esta iniciativa popular y ciudadana y también a la sentencia del año 2016. 1. Se mantiene el principio de tripartismo, establecido incluso en convenios internacionales de los cuales el Ecuador es suscriptor. Los grupos de los trabajadores, empleadores y el Estado se encuentran representados en forma inclusiva, democrática, participativa
y sin discriminación de ninguna naturaleza. La conformación del directorio del IES, con la propuesta de ley, quedaría de la siguiente manera: un representante, un vocal que representa a los afiliados en relación de dependencia del sector público y del sector privado, a los afiliados sin relación de dependencia y a los jubilados. Un vocal en representación de los empleadores agremiados y un vocal en representación de la función ejecutiva, que será elegido de una terna enviada por el presidente de la República y nombrado por resolución de la Asamblea dentro de los 15 días posteriores a su presentación, a su recepción. En caso de no existir un pronunciamiento por parte de la función legislativa, será nombrado de manera directa el primero de la terna. Todos, de alguna manera, independientemente de su origen, tienen su representación en el Consejo Directivo del IES. Así que no nos olvidamos de nadie, pero principalmente están representados en el directorio las jefas de hogar, a las que las leyes las han identificado como trabajadoras no remuneradas en los hogares, las y los campesinos que realizan actividades para el autosustento en el campo, los profesionales a quienes la legislación los ha denominado trabajadores autónomos, las y los servidores públicos que con su trabajo son parte de la producción de los valores intangibles de nuestro país, y todos los trabajadores del sector privado que con su entrega y lucha sostienen al Ecuador. Los empleadores también están representados, y me refiero a los empleadores patriotas, responsables, cumplidores de sus obligaciones patronales y de sus obligaciones tributarias, que sí los hay, y no son pocos, y son valiosos y son importantes, los empresarios que cumplen con la Constitución y con la ley, que aman el Ecuador y aportan a las generaciones presentes y futuras para que tengan protección social. Están nuestros afiliados voluntarios que con su trabajo tesonero confían en el IES. También participan los compatriotas migrantes afiliados al IES. Y nuestros jubilados. Permítame aquí, por favor, si ustedes me permiten, hacer una digresión. Mi primera intervención en la Comisión del Derecho del Trabajo, al Trabajo y a la Seguridad Social, tuve la oportunidad de conocer a don Edison Lima, que participó presencialmente para demandar el cumplimiento de sus derechos como jubilado, a pesar de su delicada situación de salud, con quien coincidía la salida de la Asamblea y me llevó a mi primer paseo por el metro, esta obra inclusiva, esta obra emblemática, y me dijo, con la serenidad nostálgica de su sabiduría nonagenaria, que el Ecuador es un paraíso terrenal mal administrado. ¿Cuánta razón tiene don Edison Lima y cuánta responsabilidad tenemos como legisladores para hacer que esto cambie? Del proceso eleccionario y la fuente de financiamiento para las elecciones de los 2 de los 3 miembros del Consejo Directivo del IES, todos conocemos que es el Consejo Nacional Electoral, el órgano pertinente para llevar a cabo este proceso de la envergadura y seriedad que significa elegir al Consejo Directivo del IES, y por ello ratificamos que debe ser este organismo responsable de estas acciones para organizar. De la deuda del Estado al IES, hemos considerado que el Estado central, cuyo administrador general es el gobierno central, debe un plazo máximo de 10 años a partir de la vigencia de la presente ley, cumplir con todas sus obligaciones con la seguridad social. Por todo lo expuesto, colegas asambleístas, yo les invito, y es muy común escuchar en estos espacios una invitación a deponer banderas políticas, manido discurso, cansino discurso, peligroso discurso antipolítica que abona al pernicioso e irresponsable discurso de la ideología de la antipolítica y del populismo antipolítica. No es la política la que ensucia a los políticos, son ciertos políticos los que ensucian a la política. Los homo apolíticos, los que se presentan como limpios de política, en ellos reside el peor de los políticos y lo peor de la política. Les invito en esta consideración a enarbolar cada uno su bandera política y a votar por el país.
Para finalizar, agradezco a todos los asambleístas de la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social que trabajaron, que aportaron para esta ley, a los asesores técnicos, a las secretarias, a los trabajadores, y me designaron como ponente. Es un agradecimiento puntual que quiero yo hacerles. De igual forma, mi agradecimiento a todos quienes intervinieron en el proceso de construcción de esta ley. Invito a todos y todas ustedes respetuosamente a votar por la moción que he presentado, que cumple con el dictamen de la Corte Constitucional sobre la objeción parcial de inconstitucionalidad y objeción parcial por inconveniencia. Muchas gracias a mis mandantes, a la ciudadanía en general, que ha confiado en este asambleísta, y me honro en ser asambleísta suplente de Mabel Méndez, a quien deseo su pronta mejoría y que regrese pronto a esta curul que es suya. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el austroecuatoriano! ¡Viva Cuenca! Y un feliz día para los padres que los tienen el privilegio de ser padres en este curul. Gracias, ecuatorianos. Sí. El asambleísta